Hola, mi nombre es Egon Cholakian. Cada año, aproximadamente 6 millones de niños menores de 15 años mueren en todo el mundo. Eso equivale a más de 16.000 niños cada día, u 11 niños cada minuto. Durante mucho tiempo, nos consolamos con la creencia de que estábamos haciendo todo lo posible y de que esta cifra disminuía de forma constante. Hoy, sin embargo, esa ilusión se ha derrumbado. Los modelos internacionales de evaluación ofrecen un pronóstico inequívoco. 2025 se convertirá en el primer año del siglo XXI, en el que la mortalidad mundial entre los niños menores de 5 años no disminuirá, sino que comenzará a aumentar. Este es un veredicto estadístico que ya ha sido emitido, aunque los informes oficiales aún no se hayan publicado. Estamos al borde de una catástrofe. ¿Y qué estamos haciendo en respuesta? Nos estamos ahogando en discusiones. Las causas que se debaten son conocidas y previsibles. La economía, las guerras, la desigualdad y el acceso a una atención sanitaria adecuada. Todo esto importa. Sin embargo, dentro de estos debates se ignora sistemáticamente un factor fundamental. Un factor sin el cual es imposible comprender la verdadera magnitud de lo que realmente está ocurriendo. No depende de los tipos de cambio ni de los regímenes políticos, y aún así ya ha penetrado en la base misma de la vida y la está destruyendo desde dentro. No estoy aquí para elegir formulaciones diplomáticas. Soy científico y veo lo que otros prefieren no ver. Considero imperativo hablar de este factor abiertamente, porque nuestras vidas dependen de ello. Estoy hablando de los micro y nanoplásticos. Miren el mapa de la mortalidad infantil. Excluyan el VIH, la malaria, otras enfermedades similares y las causas accidentales. ¿Qué queda? Cientos de miles de muertes para las que los patólogos no pueden ofrecer una explicación clara. Paro cardíaco inexplicable, fallo orgánico repentino. ¿Por qué? Porque el factor de los micro y nanoplásticos sigue sin ser tenido en cuenta. A pesar de las tendencias destructivas cada vez más evidentes y diversas asociadas a ellos. A pesar de los avances de la ciencia médica, estamos siendo testigos de un aumento de la mortalidad infantil y también de la mortalidad general. Observamos cómo las enfermedades crónicas aparecen a edades cada vez más tempranas y progresan de forma más agresiva en todo el mundo. Somos testigos de una disminución de la biodiversidad y de una intensificación de las anomalías climáticas. No se trata de crisis aisladas. Son eslabones de una misma cadena, una cadena de plástico. Y el hecho de que la sociedad siga ignorando este factor ya se ha vuelto letal. Hoy quiero hablar de algunos hechos nuevos e incómodos, de un escenario muy real de un apocalipsis zombie y del riesgo de que los niños de hoy puedan convertirse en la última generación de la humanidad. Para garantizar la claridad sobre lo que abordaré a continuación, repasaré brevemente la información básica sobre los micro y nanoplásticos. Muchos de ustedes saben que los micro y nanoplásticos penetran constantemente en todos los entornos, incluidos el suelo, el agua, el aire y los organismos vivos, y que ya se han convertido en parte de la cadena alimentaria. Ingerimos nanoplásticos de forma continua a través del aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Muchos de ustedes también saben que los micro y nanoplásticos pueden penetrar en todos los órganos humanos, incluidos el cerebro, el corazón y el sistema circulatorio. Sin embargo, lo que muy pocas personas comprenden es que, una vez dentro, los nanoplásticos no se acumulan simplemente de manera pasiva, sino que destruyen activamente nuestro organismo. ¿Qué es entonces lo que hace que los nanoplásticos sean tan peligrosos? Por supuesto, muchos de ustedes han oído hablar de los bisfenoles y los phtalatos. El tratamiento de las enfermedades asociadas a los aditivos más tóxicos utilizados en los plásticos le cuesta a la humanidad aproximadamente 1,5 billones de dólares cada año. Sin embargo, el aspecto más peligroso de los nanoplásticos no es siquiera su composición química, sino sus propiedades físicas únicas. Me refiero a la capacidad de los nanoplásticos de acumular y retener una carga electrostática en su superficie.
Gracias a esta carga, los nanoplásticos son capaces de superar prácticamente cualquier barrera biológica y acumularse en los organismos vivos, incluidos los seres humanos. ¿Cómo ocurre esto? Las partículas de plástico cargadas entran en nuestro cuerpo a través del agua, los alimentos y el aire, se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos y atraen proteínas y células sanguíneas. En términos simples, las partículas quedan recubiertas por una especie de envoltura biológica característica, lo que hace que nuestro organismo deje de reconocer el plástico como una amenaza extraña. De este modo, el plástico, como un caballo de Troya, logra atravesar complejas barreras biológicas de nuestro cuerpo, incluida la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria, avanzar cada vez más profundamente y, en última instancia, penetrar en las propias células, destruyéndolas. Precisamente esta propiedad es la que se examina como factor clave de la influencia destructiva de los nanoplásticos en el documental Nanoplásticos, una amenaza para la vida, producido por el Centro Global de Investigación ALLATRA. Un enfoque así apenas se había aplicado anteriormente. En este documental, creado con la participación de científicos de renombre mundial, se investiga y se revela por primera vez el abanico de amenazas asociadas a los micro y nanoplásticos. Se analiza en profundidad la magnitud del peligro que estas partículas representan para las generaciones presentes y futuras. Sin duda, se trata de una obra única y fundamental, que debería ser vista por todos aquellos que buscan comprender la importancia de la amenaza que los micro y nanoplásticos suponen para la vida. Lo diré sin rodeos. El documental es absolutamente veraz, pero bastante reservado, y los hechos se presentan con cautela y de manera excesivamente diplomática para no asustar al espectador. Sí, levanta el velo sobre lo que está ocurriendo, pero en realidad la situación es mucho peor. Lo expresaré así. Los nanoplásticos afectan al cuerpo humano de un modo muy similar a la radiación. Una vez dentro, simplemente destruyen las células. La única diferencia es que la radiación actúa rápidamente, mientras que los nanoplásticos lo hacen de forma lenta. Debido a su tamaño diminuto y a su carga electrostática, penetran en el organismo y comienzan a destruirlo desde dentro, a menudo de manera imperceptible y sin síntomas inmediatos. No provocan un colapso instantáneo. En cambio, alteran los procesos celulares, dañan las mitocondrias, es decir, las centrales energéticas de nuestras células, perjudican el ADN y la regulación inmunitaria, y van erosionando gradualmente la salud hasta que el cuerpo empieza a fallar en múltiples sistemas de manera simultánea. Hoy en día, las partículas de micro y nanoplásticos se han detectado prácticamente en todos los órganos del cuerpo humano. En cada uno de ellos, en cada célula, estas partículas cargadas inician la misma cascada de destrucción interna. Descomponen las conexiones intercelulares, desencadenan la muerte celular programada y privan a las células de la capacidad de producir la energía esencial para la vida. Estos procesos afectan con la misma gravedad a las células cerebrales, las células cardíacas, el tejido pulmonar y el tejido óseo. Los nanoplásticos aceleran el envejecimiento y actúan como un desencadenante del desarrollo de enfermedades crónicas. Todo ello puede adelantar la aparición del cáncer, de trastornos cardiovasculares y autoinmunes, de la infertilidad y de enfermedades neurodegenerativas. Ahora volvamos a nuestros niños. En sus células, los nanoplásticos hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, su efecto en los niños es mucho más grave. La exposición a los nanoplásticos comienza incluso antes del nacimiento. Se detectan en la placenta, en la sangre del cordón umbilical y en el líquido amniótico. Esto significa que un niño se encuentra con los nanoplásticos incluso antes de dar su primer aliento. Tras el nacimiento, la exposición a los nanoplásticos solo se intensifica. Aire, agua, alimentos, productos infantiles, juguetes, textiles, polvo doméstico. Por kilogramo de peso corporal, un niño recibe una cantidad significativamente mayor de micro y nanoplásticos que un adulto. Un niño respira con mayor frecuencia y, por lo tanto, inhala más partículas.
Un niño consume de 2 a 3 veces más agua y alimentos por kilogramo de peso corporal. Al mismo tiempo, el número total de células en el cuerpo de un niño es proporcionalmente mucho menor que en el de un adulto en relación con la masa corporal. En consecuencia, los nanoplásticos pueden acumularse en un volumen relativo mucho mayor. Esto resulta especialmente preocupante cuando recordamos que los padres hacen todo lo posible para que sus hijos se alimenten correctamente y consuman abundantes frutas y verduras, en las que, por cierto, los científicos están encontrando enormes concentraciones de partículas plásticas, especialmente en las zanahorias y las manzanas. Pero el punto más importante es otro. El cuerpo de un niño aún se está formando y sus barreras protectoras apenas comienzan a madurar. Durante los primeros 1000 días de vida de un niño se establecen las bases de los sistemas nervioso, inmunitario, endocrino, cardiovascular y respiratorio. Cualquier interferencia tóxica durante este periodo puede determinar la salud de una persona para toda la vida. La barrera hematoencefálica, los intestinos, los pulmones, la piel, el hígado, todos estos sistemas en un niño se encuentran en una etapa de desarrollo. Cuando los nanoplásticos ingresan en el organismo en este momento, no interactúan con los sistemas estables de un adulto, sino con sistemas que apenas están aprendiendo a funcionar. Son más permeables, menos maduros y mucho menos capaces de proteger al niño. El cerebro infantil es especialmente vulnerable. En la primera infancia, las conexiones neuronales se forman activamente y se calibran los centros cognitivos y emocionales. Al mismo tiempo, la barrera protectora del cerebro aún no se ha desarrollado por completo, lo que puede facilitar la penetración directa de nanopartículas en el cerebro del niño. El sistema inmunitario del niño también se encuentra en una etapa de desarrollo. No es una versión reducida del sistema inmunitario de un adulto. Es un sistema que todavía está aprendiendo a distinguir las amenazas. Bajo una carga tóxica, se altera con facilidad. Los estudios han revelado un hecho alarmante. Los micro y nanoplásticos son capaces de penetrar incluso en el timo, el órgano que entrena al sistema inmunitario. Además, cuanto más pequeñas son las partículas, más destructivas resultan para el timo. El timo es especialmente crucial en la primera infancia. En él se forman las células T, la base de la defensa inmunitaria y de la tolerancia inmunológica. La alteración de la función tímica en la infancia implica un mayor riesgo de enfermedad durante toda la vida. Debido a la carga electrostática de los micro y nanoplásticos, así como los bisfenoles y los eftalatos, los sistemas endocrino y reproductor de los niños están bajo amenaza. Estas sustancias alteran la formación y el desarrollo de los órganos reproductores infantiles, lo que puede conducir a la infertilidad en la edad adulta. Así, los nanoplásticos cargados pueden penetrar en el organismo infantil con mucha mayor facilidad, influir en los sistemas protectores aún en desarrollo del cuerpo del niño y, por lo tanto, destruirlo más fácilmente desde dentro, conduciendo en última instancia a la muerte. Cuantos más nanoplásticos se acumulan, más rápido se deteriora el cuerpo del niño. Resulta profundamente perturbador cuando somos incapaces de proteger a nuestra propia descendencia. Aquí llegamos a otro tema del que rara vez se habla. El síndrome de muerte súbita del lactante sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil y su incidencia está aumentando. Solo en Estados Unidos, entre 2020 y 2022, el número de estas muertes aumentó un 12%, lo que puede estar asociado a los crecientes niveles de nanoplásticos en la atmósfera. Como ya he mencionado, los nanoplásticos afectan directamente a las mitocondrias, los centros energéticos de nuestras células. Como resultado, se produce una cantidad significativamente menor de energía y las células comienzan a experimentar una deficiencia energética crónica. Para sobrevivir, la célula activa un mecanismo compensatorio. Aumenta el número de mitocondrias y, de forma crítica, el número de copias de ADN mitocondrial.
Esta es la respuesta celular al daño. Estudios recientes han demostrado que en niños que murieron por síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL, la corteza cerebral contenía un mayor número de copias de ADN mitocondrial en comparación con el grupo de control. Este hecho es de importancia fundamental. Indica que los cambios en el número de copias de ADN mitocondrial deben considerarse un marcador biológico del proceso patológico que subyace al síndrome de muerte súbita del lactante. De ello se desprende una conclusión lógica. La exposición a micro y nanoplásticos, como factor que induce disfunción mitocondrial, puede desempeñar un papel clave en el desarrollo del síndrome de muerte súbita del lactante y de otras patologías que conducen a la muerte de niños. Hoy en día, un número creciente de científicos independientes afirma que hemos alcanzado un umbral a partir del cual la propia calidad de la generación humana comienza a cambiar. En la comunidad científica se escuchan cada vez con más frecuencia expresiones que antes eran impensables. Bebés cyborg y niños de plástico. Esto no es una metáfora, es un intento de describir una realidad aterradora. Los niños ya están naciendo con una carga biológica asociada a la presencia de micro y nanoplásticos en el organismo. Además, estos llamados niños de plástico presentan tamaños corporales más pequeños y cerebros menos desarrollados en comparación con los niños típicos. Esto significa solo una cosa: los problemas de salud ya no son la excepción. Se están convirtiendo en la configuración por defecto del organismo humano. Por primera vez en la historia, nos enfrentamos a una situación en la que un factor creado por nosotros mismos se está incorporando a la biología de la próxima generación, incluso antes de que llegue al mundo. Consideremos el estado actual de la salud reproductiva humana. Las investigaciones contemporáneas indican cada vez más que las alteraciones en el funcionamiento de las mitocondrias pueden ser una de las causas fundamentales de la infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. La disfunción mitocondrial afecta no solo a la capacidad de concebir, sino también al curso del embarazo y al desarrollo del embrión en las etapas más tempranas. Aquí surge una conexión directa. Como ya saben, son precisamente las mitocondrias las que reciben algunos de los impactos más destructivos de los nanoplásticos con carga electrostática. La acumulación de micro y nanoplásticos en los órganos reproductores significa un agotamiento energético celular persistente, daños en el ADN y la alteración de los mecanismos de los que depende la transmisión de la vida a los futuros hijos. En 2025 se publicó un estudio que reveló la presencia de partículas de microplástico en el líquido folicular de los ovarios en 14 de las 18 mujeres examinadas. La concentración media superaba las 2.000 partículas por mililitro. ¿Se dan cuenta de lo que realmente representa esa cantidad y de lo enorme que es? Se trata de un hallazgo de importancia fundamental. El líquido folicular es precisamente el entorno en el que el óvulo se forma y madura. La presencia de micro y nanoplásticos en él constituye una interferencia directa en los procesos que determinan la salud del sistema reproductor femenino, la calidad del óvulo y la viabilidad del futuro embrión. La situación para los hombres no es mejor. En estudios realizados por científicos chinos, se detectaron microplásticos en todas y cada una de las muestras de semen, sin excepción. Los experimentos han demostrado que, dentro de los primeros 30 minutos de exposición, la función mitocondrial en los espermatozoides se ve alterada y comienza el daño en el ADN. El resultado es predecible. Disminuye la motilidad de los espermatozoides, se reduce su viabilidad y la capacidad de fecundación se deteriora de forma drástica. La síntesis de testosterona es un proceso extremadamente intensivo en energía que requiere enormes recursos en forma de ATP. Sin embargo, incluso cantidades mínimas de nanoplásticos con carga electrostática que penetran en las mitocondrias son suficientes para alterar su funcionamiento.
Esto conduce a una caída crítica en la producción de ATP, lo que inevitablemente provoca una reducción del 60 al 70% en los niveles de testosterona. Un colapso hormonal de este tipo afecta directamente al estado de los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos del pene, responsables del mecanismo de la erección. Como consecuencia, inicialmente se provoca disfunción eréctil y, posteriormente, se llega a la impotencia total. Además, el problema se agrava por el hecho de que los nanoplásticos con carga electrostática bloquean la transmisión de los impulsos nerviosos. La consecuencia es una situación en la que, incluso en presencia de excitación sexual, no se produce la respuesta física del organismo, y la erección simplemente no se desarrolla. Estas conclusiones están respaldadas por datos experimentales sólidos. En particular, un estudio realizado por una universidad china demostró que, en animales con intoxicación crónica por microplásticos, la función eréctil se veía afectada tras solo un mes de exposición. Al mismo tiempo, se está documentando otro hecho alarmante. La prevalencia de síntomas de disfunción eréctil entre los hombres en todo el mundo ha alcanzado hasta el 75%. 75%. Reflexionen sobre esa cifra. Esto no es una previsión. Es lo que ya está ocurriendo. No estamos ante fallos temporales, sino ante trastornos persistentes que siguen progresando. E incluso aquellos que hoy conservan cierta funcionalidad están ingiriendo constantemente nanoplásticos, porque la concentración de micro y nanoplásticos en el entorno y por ende en nuestro interior no está disminuyendo. Está aumentando. La medicina intenta compensar las consecuencias. Se introducen fármacos cada vez más agresivos. Aumenta el número de intervenciones quirúrgicas, incluida la implantación de prótesis peneanas, procedimientos que hasta hace poco se consideraban un último recurso. Hoy en día, estas operaciones se están volviendo casi rutinarias en hombres jóvenes. Tómense un momento para reflexionar sobre esto. ¿Y qué viene después? Empezarán los padres a ahorrar para sus hijos no para la universidad, sino para prótesis peneanas, o regalarán certificados para este tipo de cirugía como obsequio de boda. En realidad, pronto tendrá poco sentido incluso esto, porque ¿qué es exactamente lo que estamos intentando compensar de esta manera? Si los espermatozoides están siendo dañados masivamente por los nanoplásticos a nivel de mitocondrias y ADN, si los óvulos se forman en un entorno saturado de microplásticos, entonces estas soluciones técnicas no eliminan la causa, solo enmascaran las consecuencias. Como resultado, llegamos a una situación en la que espermatozoides dañados se encuentran con óvulos dañados, y la degradación del potencial reproductivo se convierte en la norma y no en la excepción. Dado que los óvulos y los espermatozoides ya están contaminados con nanoplásticos, esto significa que incluso las primeras divisiones celulares en el momento de la concepción se producen con alteraciones. ¿Lo escuchan? No ocurrirán algún día en el futuro. Ya están ocurriendo. Precisamente por eso, año tras año, el número de anomalías aumentará, y este proceso se desarrollará a un ritmo aterrador. Esto ya no es una cuestión de salud individual, es una cuestión del futuro biológico de la humanidad. La acumulación de nanoplásticos en los órganos reproductores ya está provocando infertilidad masiva. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas en el mundo ya se ve afectada por la infertilidad. Según las previsiones de algunos científicos, para 2045 la población del planeta podría volverse completamente infértil. En la actualidad, estamos observando dos procesos simultáneos. Por un lado, la pérdida de la capacidad de reproducirse plenamente. Por otro, el nacimiento de una generación de niños que llevan micro y nanoplásticos en su interior desde el principio mismo. Los mismos niños a los que cada vez con mayor frecuencia se hace referencia en la comunidad científica como niños cyborg.
Combinen estos dos hechos para comprender qué futuro nos espera. Si alguien aún no lo ha entendido, lo diré claramente. La humanidad ya se encuentra al borde de la extinción. Los niños que han nacido ahora, los llamados niños de plástico, o bien serán incapaces de concebir, o incluso si ocurre un milagro y algunos de ellos logran reproducirse, la salud de su descendencia será prácticamente inexistente. Esto significa que la última generación de la humanidad ya ha nacido. Todo lo que acaban de escuchar no es ciencia ficción. Son mecanismos biológicos reales desencadenados por este nano asesino con carga electrostática. Supongo que surge de manera natural una pregunta. ¿Qué se puede hacer realmente frente a esto? Comenzaré con una admisión fundamental. La comunidad científica mundial apenas está empezando a comprender la verdadera magnitud de la amenaza que representan los micro y nanoplásticos. Incluso lo que ya se conoce hoy provoca la más grave preocupación entre los especialistas. La situación se ve agravada además por el hecho de que, en la actualidad, no existe una sola prueba o procedimiento capaz de determinar con precisión la cantidad total de nanoplásticos en un ser humano vivo. Sí, es posible analizar la sangre o el semen y detectar en ellos partículas de microplástico, pero eso no es más que la punta del iceberg. La amenaza más peligrosa no procede de los microplásticos, sino de los nanoplásticos, las partículas más pequeñas capaces de atravesar libremente la barrera hematoencefálica, penetrar en el cerebro y entrar en las células, destruyéndolas desde dentro. Y lo más importante, es imposible eliminar los nanoplásticos de nuestras células, del mismo modo que es imposible determinar de forma fiable su cantidad real en una persona viva. Dicho esto, puedo hablarles de un método de evaluación, aunque solo permite revelar una cosa: la magnitud de la catástrofe. Si, por ejemplo, se detectan partículas de nanoplástico en la sangre capilar extraída de un dedo, esto constituye una señal de alarma enorme. Significa que los capilares ya están afectados y que, por lo tanto, el daño es sistémico e involucra a todos los órganos y sistemas. Compréndanlo correctamente. La detección de nanoplásticos en la sangre capilar no indica una contaminación localizada, sino que circulan por todo el organismo, lo que refleja un alto grado de biodisponibilidad y la implicación del cuerpo en su conjunto. Si los nanoplásticos se encuentran incluso en los capilares, imaginen cuál debe ser su cantidad real en los vasos y tejidos de mayor tamaño. Pero volvamos a la cantidad real de nanoplásticos en nuestros cuerpos. Tomemos, por ejemplo, el cerebro. Ni la resonancia magnética ni la tomografía computarizada, los métodos de imagen más avanzados de los que disponemos hoy, pueden revelarlos. La paradoja es que las cifras aproximadas de la contaminación de los tejidos humanos se obtienen exclusivamente mediante el examen patológico, es decir, después de la muerte. Fue precisamente a través de las autopsias que conocimos una verdad estremecedora. El cerebro de cada uno de nosotros ya contiene una cantidad enorme y destructiva de nanoplásticos. En esos raros casos en los que se realizan estudios en profundidad, se encuentran concentraciones aterradoramente altas de partículas plásticas precisamente en los tejidos afectados, incluidos el cerebro, las placas ateroscleróticas y los tumores. Quien dude de esto puede acudir a una morgue y luego a un microscopio Raman. Vayan y véanlo por ustedes mismos. Allí donde se dispone del equipamiento adecuado, se encuentran nanoplásticos. Es imposible hallar a una persona fallecida por cualquier causa, incluso por un traumatismo, cuyo cerebro no contenga partículas de plástico, y en cantidades enormes. Esto no es una teoría. Es la realidad de hoy. Si tienen dudas, compruébenlo ustedes mismos. Sin embargo, incluso estos datos post-mortem representan solo una gota en el océano. El problema es que la detección de nanoplásticos requiere equipos costosos y métodos de vanguardia,
que simplemente no están al alcance de la mayoría de los médicos y científicos. Por ejemplo, un método combinado de cromatografía de gases por pirólisis con espectrometría de masas, acoplado a espectroscopía vibracional, microscopía Raman confocal. Este método permite identificar la presencia de nanoplásticos, pero es extremadamente laborioso, de difícil acceso, y lo más importante, solo puede aplicarse a muestras individuales, fragmentos específicos de tejido o muestras de sangre. No proporciona una imagen directa y completa del organismo en su conjunto. El desenlace es fatal. Millones de personas están muriendo mientras que en las conclusiones médicas siguen figurando diagnósticos conocidos, con médicos que desconocen la causa real. Detrás de estos diagnósticos, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra el factor que nos hemos negado a ver durante demasiado tiempo, la influencia externa de los nanoplásticos con carga electrostática sobre el cuerpo humano. Esto crea un círculo cerrado. Solo podemos estimar de forma aproximada el nivel de contaminación dentro de nosotros y luego multiplicar esas cifras muchas veces. Al fin y al cabo, la entrada de microplásticos, y sobre todo de nanoplásticos en nuestro organismo, se produce de manera continua, sin pausas ni interrupciones. Y, como ya hemos establecido, es imposible extraerlos. Podemos realizar plasmaféresis e incluso filtrar cierta cantidad de microplásticos de la sangre, pero no existe forma alguna de eliminar los nanoplásticos del cerebro ni de nuestras células. Seguirán destruyéndolas una a una. Así que, volviendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede uno protegerse concretamente de los nanoplásticos? Asumiré la responsabilidad de decírselo directamente. No pueden hacer absolutamente nada. Son personas libres y tienen derecho a hacer lo que quieran con sus vidas. Pero les aconsejaría encarecidamente que no escuchen a quienes afirman que es posible aislarse de algún modo de la entrada de nanoplásticos en el organismo. No podemos protegernos de ello, porque prácticamente todo el plástico que la humanidad ha creado sigue existiendo dentro de nuestra biosfera. Se está fragmentando constantemente en micro y nanoplásticos, lo que significa que entrarán de forma continua en nuestros cuerpos a través del aire, el agua y los alimentos. La cuestión no es esconderse, sino minimizar el tiempo de permanencia en zonas de concentración letal. Ya lo he dicho antes y lo repito, los bosques, las costas y las masas de agua abiertas son enormes reservorios y fuentes de nanoplásticos. Y aquí debo lanzar una advertencia directa a los habitantes de nuestro continente. No lleven a sus hijos a los complejos turísticos europeos, al mar Mediterráneo, y ahora explicaré por qué. La concentración de microplásticos en esta región es aproximadamente 4 veces mayor que en el Océano Pacífico Norte, donde, por cierto, se encuentra la gran mancha de basura del Pacífico. No hace mucho, los científicos identificaron una sexta mancha de basura oculta en el mar Mediterráneo. Se la denomina invisible, porque está compuesta por microplásticos extremadamente finos. Puedo afirmar que esta es la mancha de basura más peligrosa del planeta, porque el plástico que allí se encuentra ya se ha degradado hasta tamaños de partículas que resultan letales para nuestros órganos internos y nuestras células. La gente viaja allí para descansar, creyendo que está mejorando su salud, cuando en realidad está llevando a sus familias al epicentro de la contaminación. Por eso digo, protejan a sus hijos. Sus cuerpos son más pequeños y el impacto de los nanoplásticos en ellos es mucho más grave. El periodo inmediatamente posterior al baño es especialmente peligroso. Si se sale del agua y se toma el sol aún con la piel mojada, se produce la penetración transdérmica de nanoplásticos. Esto, entre otros factores, explica el aumento de los casos de cáncer de piel. Todas las personas que respiran el aire cerca del Mediterráneo inhalan dosis extremas de nanoplásticos. Es una zona que, como mínimo, debería haber sido declarada zona de exclusión hace 5 años, y de forma realista, hace 10.
Es un territorio en el que no debería estar nadie salvo especialistas, debido a su peligrosidad extrema. Lo diré sin rodeos. Es incluso peor que Chernóbil. Imaginen un territorio que emite contaminación de manera indefinida, como si fuera después de la explosión de un reactor. Además del peligro que los nanoplásticos en el Mediterráneo representan para la población de toda la región, aproximadamente 500 millones de personas, estas concentraciones extremas de partículas plásticas cargadas también contribuyen al calentamiento anómalo del mar Mediterráneo. Este calentamiento del mar impulsado por el plástico eleva aún más la temperatura de Europa, intensificando las anomalías climáticas, los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales en toda la región. Si las personas comprendieran plenamente el peligro, se habrían marchado de allí hace mucho tiempo. Pero sinceramente, a escala global, esto cambiaría muy poco. Hay mucho más plástico en los océanos del mundo. Estos constituyen su mayor reservorio. Y allí ese plástico también se fragmenta de manera continua en micro y nanopartículas, que entran constantemente en la atmósfera y se transportan a grandes distancias. Como resultado del aumento continuo de partículas plásticas con carga electrostática en todos los sistemas del planeta, se está acumulando un potencial eléctrico excesivo. Esto altera el equilibrio energético de la Tierra. Ya estamos observando las consecuencias en todo el mundo. Cada año es más cálido que el anterior. El calentamiento de los océanos se acelera. Las anomalías atmosféricas aumentan. La frecuencia y la intensidad de los cataclismos siguen creciendo. Aquí es donde el círculo se cierra. Cuanto más se calienta el océano, más rápido se acidifica. Cuanto más rápido se acidifica, con mayor velocidad se degrada el plástico. Cuantos más nanoplásticos hay, mayor es el desequilibrio energético. Todos estos procesos se refuerzan mutuamente. Por esta razón, el problema no puede ocultarse durante mucho tiempo. Por ahora, se debate principalmente entre científicos, pero pronto será imposible que el público en general lo ignore. Y la cuestión ni siquiera es cuándo todo el mundo empiece a hablar de ello. Lo importante es otra cosa. El plástico ya está presente en cada uno de nosotros, y este nanoasesino nos está destruyendo a todos desde dentro. Ese mismo nanoasesino existe en enormes cantidades en la atmósfera y en el aire que respiramos. Es un aerosol invisible que penetra en los pulmones y en el torrente sanguíneo. Por eso es mejor evitar los lugares y las condiciones con altas concentraciones de partículas plásticas. La humedad es su enemiga. Las concentraciones más altas se observan en tiempo húmedo. Siempre que sea posible, eviten salir al exterior con niebla y lluvia. Las gotas de lluvia transportan cantidades colosales de estos asesinos. Mantengan las ventanas cerradas cuando esté húmedo afuera o cuando esté lloviendo. Sin embargo, incluso si creen que los entornos secos son seguros, esto es una ilusión. Por ejemplo, los desiertos también contienen grandes cantidades de nanoplásticos que son transportados allí por los vientos. No obstante, las zonas húmedas y las masas de agua son los epicentros de la contaminación. Ha llegado el momento de reconocer una verdad sencilla. Cuanto más plástico entra en su organismo, más corta es su esperanza de vida. Esta es una correlación directa y lineal. Sí, este tema aún no se ha convertido en dominante en el debate público, pero créanme, es una cuestión de futuro cercano. El aumento de las enfermedades crónicas y de las muertes no disminuirá. En los próximos años, todo esto crecerá de forma catastrófica y se convertirá en el problema número 1 de la humanidad. Ya lo vemos en el estado de la salud humana. No se trata simplemente de un dolor de cabeza o de un estado de ánimo bajo. Es el resultado de la acción destructiva de los nanoplásticos, que va desde afecciones reumáticas y osteoartrosis hasta el deterioro cognitivo, los problemas de memoria, las alteraciones hormonales, la impotencia y, lo más aterrador de todo, la muerte prematura. Actualmente, este proceso se está acelerando a un ritmo sin precedentes. En los últimos 5 años, se ha producido un aumento especialmente catastrófico. Lo que estamos presenciando ahora
Ya no es una advertencia, es la consecuencia de la exposición a los nanoplásticos, incluso aunque en este momento no les duela nada. Los cambios de humor, los dolores de cabeza inexplicables, la apatía, esos momentos en los que entras en una habitación y no recuerdas para qué, la distracción, el olvido y la dificultad para concentrarse pueden indicar que sus funciones cognitivas ya están siendo afectadas. Si la atención disminuye, si la memoria empeora, si se vuelve más difícil mantener un pensamiento, esto puede significar que el proceso de degradación de las conexiones neuronales ya ha comenzado. Son precisamente estos los procesos que desencadenan los nanoplásticos con carga electrostática en el cerebro. Y no estoy exagerando. Los nanoplásticos electrostáticos, una vez dentro del cerebro, interactúan con las membranas neuronales y activan la microglía, iniciando un ciclo continuo de estrés oxidativo e inflamación crónica. El cerebro es una computadora biológica y, como cualquier sistema, busca conservar energía. Cuando el nivel de estrés e inflamación alcanza un umbral crítico, el cerebro toma una decisión fatal. Para sobrevivir, apaga los módulos que consumen más energía. El primero en verse afectado es la corteza prefrontal, nuestro centro de control. Esta es la parte más joven y compleja del cerebro, responsable del intelecto, la lógica, la planificación y el control del comportamiento. Este apagado ocurre de manera imperceptible. Precisamente por eso hoy hay tantas personas alteradas. Miren a su alrededor. Da la sensación de que los hospitales psiquiátricos se hubieran cerrado y que todos los pacientes hubieran sido liberados en las calles. Y esto no es una exageración. Ya pueden verlo por ustedes mismos. Antes del apagado final de la corteza prefrontal, no sentiremos dolor ni un golpe repentino. En un momento determinado, los procesos de pensamiento complejo simplemente dejarán de ser posibles. El cerebro pasará a modo de emergencia, activando el antiguo sistema límbico. La amígdala y el hipotálamo tomarán el control, desencadenando reacciones primitivas. Luchar, huir o quedarse inmóvil. Perderemos la capacidad de aprender y de recordar. La ansiedad y la agresividad se volverán crónicas, mientras que las redes neuronales responsables del análisis y el control se atrofiarán. El resultado de este proceso es la degradación total. El neocórtex humano se apagará de forma abrupta y perderemos la capacidad de reconocer el peligro real y responder a él de manera adecuada. Imaginen por un momento un mundo en el que quienes han conservado los últimos restos de intelecto observan con horror a sus seres queridos, convertidos en biorobots, guiados únicamente por instintos y reflejos primitivos. Olvidaremos cómo usar herramientas. Olvidaremos cómo obtener alimentos, salvo arrebatándolos por la fuerza. Perderemos las habilidades de construcción, de la medicina y de la ciencia. Todo lo que la humanidad ha acumulado durante miles de años desaparecerá. En la naturaleza siempre hemos prevalecido gracias a nuestra inteligencia. Pero una vez que la inteligencia se apaga, nuestra competencia con los animales se convierte en una batalla perdida. No podremos construir trampas, no podremos utilizar armas, y no podremos correr más rápido que depredadores que son más veloces que nosotros. Nos volveremos peores que los monos. Y entonces entrará en vigor la ley de la selva en su forma más brutal. Estoy seguro de que han visto películas sobre un apocalipsis zombie, así que pueden imaginar lo que podría esperarnos. Por cierto, ¿han notado que Hollywood produce todo tipo de historias absurdas y luego éstas comienzan a materializarse? He vivido lo suficiente como para ver que, por desgracia, a veces retratan cosas a las que después tenemos que enfrentarnos en la realidad. Supongo que ahora les ha surgido una pregunta. ¿Significa esto que todos estamos condenados? No. Si no podemos eliminar al enemigo del campo de batalla, debemos neutralizar su arma. Y el arma de los nanoplásticos, como ya saben, es la carga electrostática. Aquí es justo reconocer a quienes ya están intentando cambiar el curso de los acontecimientos. En este sentido, los científicos de ALLATRA han llevado a cabo un trabajo verdaderamente monumental.
Lo que hemos hecho en el movimiento Alatra, al establecer la causa real de la catástrofe, no es solo un avance científico, es un regalo inestimable para la humanidad. Hemos identificado una salida realmente viable: privar a las partículas de nanoplástico de su capacidad para acumular y retener una carga electrostática. Al hacerlo, hemos ahorrado a la ciencia mundial enormes recursos y, lo más importante, tiempo. Décadas de búsquedas inútiles. Sin embargo, conocer la causa no significa un rescate automático. Hemos llegado a un muro que no podemos derribar solos. Ya no contamos con nuestros propios laboratorios. La situación se ve agravada además por el hecho de que los participantes de Alatra están siendo objeto de persecución y de procesos penales injustos, tanto en Rusia como en Ucrania. Como resultado, hemos perdido equipos, infraestructuras y la capacidad de llevar a cabo experimentos a gran escala. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero hemos llegado a la comprensión de que resolver un problema de esta magnitud requiere el intelecto de toda la comunidad científica mundial. Y ahora me gustaría ofrecer una sutil pista para las mentes brillantes. Para comprender la profundidad y la complejidad de la tarea de neutralizar la carga de los nanoplásticos, daré solo un ejemplo. Para ello, debemos descender a la sala de máquinas de la vida, al lugar donde la biología se encuentra con la física cuántica. Al alterar la función del ADN y de las proteínas, los nanoplásticos, en realidad, no solo interfieren en procesos químicos, sino en la propia bioelectricidad, de la que depende cada una de nuestras células. Nuestro ADN es una molécula quiral, una espiral retorcida estrictamente en una sola dirección. Y esta forma no existe por razones estéticas. Convierte al ADN en un filtro cuántico único de electricidad. Sí, han oído bien. El ADN no se limita a conducir la corriente eléctrica. La filtra, o más precisamente, clasifica los electrones según su spin, un estado cuántico, permitiendo el paso de electrones con una orientación de spin y dispersando aquellos con la orientación opuesta. En física, este proceso se conoce como el efecto Cis, selectividad de spin, inducida por quiralidad. Gracias a este efecto único, los electrones dentro del ADN se alinean de manera ordenada, formando una corriente inteligente polarizada por spin, mientras que la corriente que circula por los cables que alimentan una bombilla no posee tal propiedad. Allí, la carga fluye de forma caótica, con los espines de los electrones distribuidos aproximadamente al 50%. Por cierto, ¿no les sugiere esto que la electricidad en un sistema vivo y la electricidad en un cable pueden comportarse de maneras fundamentalmente distintas? En la naturaleza, el efecto Cis, que se produce a temperatura ambiente en un entorno blando y sin la participación de imanes externos, se encuentra únicamente en la electricidad biológica, concretamente en moléculas quirales como el ADN, las proteínas y otras. Este efecto permite a la célula llevar a cabo reacciones extraordinariamente complejas con precisión quirúrgica, evitando errores y procesos parasitarios. La singularidad de este fenómeno reside en el hecho de que, en condiciones de laboratorio, el control del spin electrónico requiere imanes potentes y temperaturas extremadamente bajas. En nuestros cuerpos, sin embargo, este mecanismo ha funcionado de manera estable durante miles de millones de años en el entorno ruidoso y cálido de las células vivas, y sin embargo, es precisamente esta afinación tan delicada la que atacan los nanoplásticos con carga electrostática. Los nanoplásticos son aquirales y electrostáticamente agresivos. Cuando se absorben al ADN, alteran su quiralidad y el filtro cuántico queda efectivamente desactivado. En lugar de una señal coherente, la célula recibe ruido eléctrico caótico. Esto significa que la célula pierde su agudeza química, disminuye la precisión de la respiración, de la fotosíntesis y de la transmisión de señales. Los nanoplásticos no solo rompen un componente, dañan el propio plano cuántico de la vida.
Y es precisamente aquí donde reside la respuesta a la pregunta de por qué neutralizar los nanoplásticos es tan complejo. Se trata de un desafío que requiere la unificación de físicos cuánticos y biólogos, porque debemos proteger la propia electrodinámica de la vida. Nos enfrentamos a un nanoasesino cuántico que perturba los aspectos más sutiles de la electrodinámica en la materia viva. Por eso quiero subrayar que la búsqueda de una solución exige una inmersión inmediata y profunda en el campo de las interacciones cuánticas de los nanoplásticos con las cargas y los espines de los electrones. Y ahora, por favor, escuchen con atención lo que estoy a punto de decir, porque hablo como un científico que sopesa cada palabra. Esta solución no puede ser local. Lo que funciona en un tubo de ensayo es absolutamente inútil en el mundo real. Necesitamos una solución para toda la biosfera a la vez. Debe funcionar simultáneamente en su cerebro, en los alvéolos de sus pulmones, en las células del corazón y en las profundidades del océano. Lo afirmo con plena responsabilidad. No existe una solución química para este problema. Y no puede existir. Cualquier sustancia química capaz de penetrar en una célula y neutralizar la carga del plástico, inevitablemente mataría a la propia célula. Este es un callejón sin salida. Estaríamos matando al paciente al intentar curar la enfermedad. El único camino posible se basa en la física. Hemos trabajado múltiples modelos teóricos. Sabemos que ciertos métodos físicos podrían, en principio, funcionar. Pero aquí reside el mayor peligro. Una intervención burda podría dañar o incluso destruir el campo magnético de la Tierra. Y el campo magnético es la base de la vida en este planeta. Nuestro escudo frente al espacio. No tenemos derecho a sustituir una catástrofe por otra. Resolver este problema requiere un compromiso de una delicadeza extrema. Es necesaria una influencia física capaz de eliminar la carga de los nanoplásticos sin dañar el escudo magnético del planeta. Se trata de una tarea de una complejidad extraordinaria, que exige la síntesis de conocimientos y el esfuerzo conjunto de especialistas en biofísica, nanotecnología, toxicología molecular y ciencia de materiales. Abordar la crisis del plástico requiere cooperación global y un esfuerzo colectivo para proteger tanto a nosotros mismos como a nuestro planeta. ¿Quién encontrará finalmente esta solución? No lo sabemos. Tal vez sea un equipo de científicos. O quizá la intuición le llegue a usted mientras está sentado en su sofá, exhausto tras un largo día. La intuición no elige títulos ni credenciales. La humanidad se enfrenta a un desafío al cual nunca antes se había enfrentado. Sin embargo, si existe un problema, también existe una solución. La única cuestión es si la encontraremos antes de cruzar el punto de no retorno. Hemos abierto la puerta, pero entrar y desactivar la bomba de relojería es algo que debemos hacer juntos. Hemos identificado la causa raíz del proceso. Los nanoplásticos deben ser privados de su carga electrostática. Una vez que esto ocurra, se volverán instantáneamente inertes, por así decirlo, convirtiéndose en polvo ordinario y dejando de representar una amenaza letal para la salud humana y para los ecosistemas del planeta. Las consecuencias de este paso serían globales. Los mecanismos naturales de autorrestauración del medio ambiente se activarían de inmediato. El intercambio de calor en la atmósfera y en el océano comenzaría a recuperarse. El exceso de calor del interior de la Tierra podrá volver a disiparse libremente hacia el espacio. El océano y la atmósfera empezarían a regresar a un estado de equilibrio. Y entonces quizá, y lo subrayo, quizá, la pluma magmática siberiana no se active. Sin embargo, para que esto sea posible, además de neutralizar los nanoplásticos, debe cumplirse una condición crítica más: el funcionamiento del equipo experimental que funcionó precisamente en la zona de la pluma magmática siberiana durante 10 años y que demostró su eficacia, debe ser restablecido. Existe una oportunidad, pero requiere una acción inmediata.
Ahora me dirijo a ustedes y a su sentido común, a aquellos en quienes aún permanece. Lamentablemente, muchos ya no son capaces de comprender la magnitud de la amenaza. Algunos han sido quebrados por regímenes totalitarios. Otros han sido condicionados por el sistema para dejar de pensar, trasladando la responsabilidad a los gobiernos, a los médicos o a quien sea. Y otros, lo más aterrador de todo, debido a las patologías ya acumuladas en el organismo causadas por esos mismos nanoplásticos, ya no son capaces de pensar de forma crítica. La mente está nublada, la voluntad paralizada. Por eso estamos al borde del abismo. Y sin embargo, seguimos haciendo planes con décadas e incluso siglos de anticipación. Me dirijo a todos, especialmente a los padres con hijos. Pensamos en un futuro hogar para nuestros hijos y nietos. Planificamos la construcción de nuevas ciudades, avances tecnológicos, la prolongación de la vida más allá de los límites de la especie, la colonización de Marte y la exploración del espacio. Pero el futuro por el que tanto luchamos y que tanto deseamos se está convirtiendo rápidamente en una ilusión, exactamente a la misma velocidad con la que las partículas de nanoplástico penetran en nuestro cerebro y en nuestras células. Para que el futuro no se convierta en una ilusión, es necesaria su implicación. Comprendan una verdad sencilla. Las decisiones políticas solo se toman cuando existe una demanda social. En el documental Nanoplásticos, una amenaza para la vida, el respetado científico el señor Ganatra expresó la idea de que no importa cuántos artículos científicos más escriban los investigadores. Si la sociedad no reconoce este problema, todos los esfuerzos científicos serán inútiles. Estoy plenamente de acuerdo con mi colega. Recuerden lo que ocurre durante una pandemia. Cuando la sociedad exige soluciones, la financiación para científicos y especialistas aparece de inmediato. Así que sepan esto. Ahora mismo, nos enfrentamos a la peor pandemia que la humanidad haya conocido jamás. Los científicos de todo el mundo que trabajan en los problemas de los micro y nanoplásticos necesitan financiación y oportunidades de colaboración interdisciplinaria. Necesitan equipamiento y la posibilidad de trabajar juntos. Solo en estas condiciones es posible encontrar una solución. Un destacado científico contemporáneo dijo una vez: la gente de la ciencia posee intelecto, datos y corazón, pero no siempre tiene voz. Por eso, ahora se necesita resonancia. Una resonancia fuerte y abrumadora que quienes toman decisiones no podrán ignorar. ¿Qué puede hacer usted personalmente? Estudie el problema, no permanezca indiferente. Esto le concierne directamente si todavía es capaz de evaluar la realidad de manera crítica. Necesitamos la ayuda de cada ciudadano para que se nos escuche, pero sobre todo, necesitamos la voluntad de vivir. ¿Por qué deberíamos matarnos unos a otros en guerras y conflictos cuando todos estamos siendo asesinados por un único enemigo común e invisible? Un enemigo con un desenlace 100% mortal. Y no nos está matando de forma metafórica, nos está matando en la realidad, ahora mismo, a cada uno de nosotros que estamos vivos hoy. Y quiero que comprendan esto. Hasta que lo hagan, si aún son capaces de hacerlo, permanecerán inactivos, igual que aquellos que ya no pueden comprenderlo. Si no encontramos una solución, lo afirmo con responsabilidad, nadie de los que ya han nacido vivirá lo suficiente como para alcanzar mi edad. El futuro de la humanidad pende ahora de un fino hilo de plástico. ¿Saben cuáles son las palabras que más me duele pronunciar? Las palabras demasiado tarde. Lamentablemente ya las he dicho 2 veces en mis intervenciones anteriores, al hablar de las oportunidades perdidas por la humanidad. La primera vez, cuando hablé de los GAA, y la segunda, cuando hablé de la desgasificación de la pluma siberiana. Pero en el caso de los nanoplásticos, temo que quizá ni siquiera tenga la oportunidad de pronunciarlas, porque cuando llegue a ser demasiado tarde para el caso de los nanoplásticos, lo más probable es que ya no quede nadie a quien decírselo, ni nadie que pueda oírlo.
Ahora mismo estamos balanceándonos al borde mismo de este abismo. Cada día de silencio e inacción nos acerca a una línea más allá de la cual no habrá soluciones, ni laboratorios, ni oraciones. Solo habrá silencio y desintegración. Quiero esperar algo distinto. Quiero creer que para cada persona que me escucha ahora, su propia vida, así como la vida de sus hijos y de sus seres queridos, tiene valor. Creo que nosotros, como humanidad, somos capaces de elegir la vida, porque merece la pena luchar por la vida.